Ojalá los más querida comunidad albina. El día de hoy nos encontramos con la presencia del señor Fernando Esteves Fros, CEO de Santillana y Norma Perú. Fernando Martín Esteves Fros es un destacado profesional en la industria editorial latinoamericana, con más de 30 años de experiencia. Actualmente se desempeña como director general de Santillana y Norma en Perú. A lo largo de su carrera ha ocupado puestos directivos en editoriales líderes, incluyendo Santillana, Altea, Taurus, Alfaguara S.A. de ediciones en Argentina, México, Uruguay, España y Perú. El día de hoy nos encontramos con usted. Muchas gracias por estar en nuestro Bacó. Gracias por la invitación, es un gusto. Para poder iniciar, quisiéramos saber un poco más acerca de usted y de su trayectoria. Bueno, como comentabas en la presentación, inicié en la industria editorial hace casi 32 años en Uruguay, mi país, al que dejé hace casi 28. He vivido en Argentina, en México, en España. Regresé a México en un segundo periodo y ahora estoy en el Perú. He trabajado durante casi 32 años en la industria editorial, en libros de interés general, literarios, de ensayo, literatura infantil juvenil y desde hace unos cuantos años ahora en educación. Entonces le apasiona mucho ese tema para poder seguir ese rubro, que es un rubro muy amplio. Me apasiona absolutamente, de hecho te cuento una anécdota personal. Bueno, yo era muy joven, estaba estudiando, estaba terminando la universidad, en paralelo trabajaba, estaba vinculado al mundo de la venta de equipamiento médico hospitalario en mi país y un amigo me ofrece trabajar en Santillana, en un trabajo que en aquel momento era a tiempo parcial. Santillana se estaba instalando en Uruguay por aquel entonces y era la editorial que tenía Alfaguara, Taurus, Aguilar, sellos editoriales de mucho prestigio, libros con los que yo había estudiado durante mi carrera y la posibilidad de trabajar en la industria editorial me deslumbró. Dejé la actividad que tenía parcialmente, luego del todo, me fui para ganar en ese momento menos, pero haciendo una apuesta por lo que creía que era mi vocación. Siempre he sido de la idea a partir de ahí, se lo he transmitido a mis hijas, de que uno no puede pensar en qué se va a dedicar y qué va a estudiar antes para lo que va a ser su profesión en la vida a partir de razones económicas, ¿no? Uno no puede pensar, uno puede decidir qué va a estudiar, por cuánto va a ganar, sino que uno tiene que decidir qué estudiar en función de aquello que cree que es su vocación y en lo que puede ser más útil y que puede ofrecer servicio. Y luego lo material vendrá por añadidura. Si uno es buen profesional, en lo que sea, le irá bien, vivirá dignamente y sobre todo será feliz con lo que hace. Claro. Y ahora unas preguntas con respecto en su trayectoria profesional. ¿Qué lo motivó a dedicarse a la industria editorial, considerando que su formación inicial es en ciencias políticas? Bueno, uno podría dedicarse a la industria editorial habiendo estudiado cualquier carrera universitaria, en principio. La universidad a uno le aporta rigor, le aporta método, le aporta investigación científica, le aporta metodología de investigación, comparte con otros colegas visiones, compañeros, docentes. Y la edición es trabajar en convertir manuscritos, ideas, textos literarios o ensayísticos o textos educativos o académicos en un bien tangible que luego será comercializado, promovido y difundido para su uso entre los lectores, ¿no? Yo estudié ciencias políticas porque no tenía muy claro cuando tuve que decidir qué estudiar, qué carrera en específico quería estudiar, pero sí tenía claro el campo en el que me interesaba. Me interesaba mucho la literatura por un lado y por otro las ciencias sociales. Me interesaba la ciencia política, la sociología, las relaciones internacionales. Incluso pensé en un momento en el derecho, en ser abogado, porque era un campo de trabajo en principio más claro, más tradicional, pero me incliné por las ciencias políticas, creo que en buena medida por lo que estaba pasando en mi país en aquel momento. Nosotros veníamos de una dictadura militar, de un gobierno de varios años, y había mucha ebullición social y política. Probablemente eso me llevó a inclinarme por las ciencias políticas, y es una formación suficientemente amplia como para que luego uno se vaya especializando en la vida en otras materias,
Luego estudié Administración de Empresas, hice una maestría en Administración de Empresas, ya en Argentina, porque lo necesitaba para mi ejercicio profesional. Conforme fui creciendo profesionalmente en el mundo editorial, tuve la posibilidad de dirigir empresas y necesitaba esas herramientas. Necesitaba herramientas de administración, herramientas financieras, herramientas vinculadas con las organizaciones y el manejo del capital humano. Y luego fui estudiando otras cosas, también estudié coaching, estudié varias otras cosas. Nunca he dejado de estudiar en mi vida. Soy curioso, me interesa estar al día. Ahora mismo estoy también tratando de ponerme al día con lo que está pasando en tecnología educativa y competencias digitales. Así que esta es un poco mi historia de formación y cómo desembarco en la industria editorial. Claro, con el pasar de los años se sigue aprendiendo, se sigue ganando conocimiento de todo lo que va evolucionando, ¿no? Sí, así es. Otra de las preguntas sería, ¿cómo ha influido su experiencia en diversos mercados editoriales de América Latina y en su enfoque como líder? Mucho. Lo que más le debo a la industria editorial, a la profesión que tengo, a este oficio de más de 32 años, es que me ha permitido conocer y trabajar en 5 países, ¿no? Y esto es muy enriquecedor, sobre todo porque a uno lo que le da es la visión de distintas culturas. Uno tiene la capacidad de adaptarse a nuevas realidades. A mí, como líder de organización y como buen latinoamericano que soy, me ha tocado vivir todo tipo de crisis durante mi trayectoria profesional. Yo he vivido contextos económicos de recesión, de hiperinflación, de corralito, de todo, de pandemia, de encierro, de trabajar en virtualidad. Y cuando uno cree que ha aprendido todo, la vida y la realidad le da un baño de humildad y le recuerda de que somos aprendices constantes. Y haber trabajado en varios países me ha permitido poder comparar, me ha podido tomar aprendizajes de distintos sitios, me ha permitido conocer la cultura de esos países, pero también sus autores, sus escritores, su gente, sus costumbres, sus sitios, e incorporar en mi práctica profesional, pero sobre todo en mi vida, distintas visiones. Entonces, cada traslado a un país ha sido un crecimiento para mí y creo que también para mi familia. ¿Cómo describiría su visión estratégica para el crecimiento de Santillana y Norma Perú en el mercado peruano? Es una gran pregunta, es una pregunta compleja, es una pregunta larga de responder, pero a ver si soy capaz de resumirlo. Santillana desde hace unos cuantos años, más de una década, viene apostando por incorporar a la educación herramientas que provienen de la tecnología. Un gran reto para la educación durante décadas ha tenido que ver con la imposibilidad de personalizar la educación acorde con los ritmos y las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. O sea, el gran problema que han tenido, la gran dificultad que han tenido los docentes ha sido cómo hacer para que un aula de 25 o 30 niños o niñas o más, cada uno aprenda. Y ya sabemos que los ritmos de aprendizaje son distintos, las competencias y habilidades de cada ser humano son distintas, y conseguir que todos avancen al mismo ritmo y tener indicadores duros de medición de qué competencias tienen que ser trabajadas para que el estudiante mejore en matemática, en comprensión lectora, en ciencias, en el aprendizaje de una segunda lengua, es fundamental. Santillana inició este proceso hace tiempo, incorporando la tecnología al aprendizaje, tratando de alinear la currícula del Minedu, en este caso del Perú, y del resto de los otros países en los que estamos presentes, con la tecnología. Y esto nos ha permitido ofrecerle a los docentes y sobre todo a los estudiantes que están en el centro de aprendizaje herramientas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más eficaz, sea más efectivo. Y esta es la estrategia que se ha acelerado
a propósito de la pandemia y las clases en virtualidad. El Perú, como ustedes saben, es uno de los países que más tiempo ha tenido clases en virtualidad, todo 2020 y todo 2021. Esto ha supuesto un rezago en los aprendizajes importantes que, gracias a la incorporación de nuevas metodologías, estrategias, secuencias didácticas de aprendizaje que combinan formatos híbridos de papel con digital, pero sobre todo con herramientas de evaluación y analíticas de aprendizaje para el docente y para los directivos, permiten saber cómo está avanzando cada niña y cada niño en el proceso de aprendizaje. Porque cada alumno, cada persona tiene un proceso distinto, entonces siempre es bueno seguir o tener un seguimiento con respecto a ello para no dejar a nadie atrás. Esa es la idea. La idea es cómo encontrar mecanismos que permitan que cada niña, que cada niño avance a su ritmo y logre los objetivos de aprendizaje. Ahora, entrando un poco más a la transformación e innovación con la industria de la editorial, ¿qué papel cree que tienen las editoriales en un mundo donde la información y la lectura se consume mayormente por plataformas digitales? Es una gran pregunta. Acabo de leer un libro que me ha impactado, del profesor Nuno Crato. El profesor Nuno Crato es matemático, académico, investigador, docente universitario y ha sido ministro de Educación de Portugal en momentos en el que Portugal despega en las evaluaciones PISA de aprendizajes, esta prueba de aprendizajes estandarizados muy conocida a nivel mundial, que mide las competencias de los estudiantes en comprensión lectora, en matemática, en ciencias, ahora también en creatividad, entre otras. Y su libro se llama Apología del libro de texto. Y el profesor Nuno Crato comenta en su libro la importancia que tiene el material, lo que se conoce desde hace décadas como los manuales escolares, que hoy muchos docentes o investigadores ven como démodé, ven como algo que ha pasado de moda, que ya no está vigente. Y una de las tesis del profesor Crato, que está sustentada en muchas investigaciones, es que los libros de texto lo que permiten es la articulación del conocimiento en secuencias didácticas que tienen un orden y una hilación que permiten estructurar el conocimiento, ya sea a través de recursos en papel, en libro de texto o digitales. Pero ofrece conocimiento, ofrece actividades de evaluación, permite que el alumno regrese a conocimientos previos, que los interrelacione, que los pueda aplicar a la realidad de su vida y de su contexto. El libro de texto, y hoy con la evolución que ha tenido gracias a lo digital, nosotros creemos que es una herramienta imprescindible para los estudiantes, pero también permite a los docentes ordenar los procesos de enseñanza y sobre todo tener un articulador en común para aprendizajes que, si bien son asimilados en forma individual, deben ser compartidos por una comunidad. ¿Cómo fomenta la innovación y la adaptación al cambio en los equipos que lidera? Ese es uno de los grandes retos que tienen todas las personas que lideran equipos de trabajo, ¿no? Cómo estar en un constante proceso de reto de las formas de trabajo habituales, ¿no? Hoy en día, fíjense que nosotros estamos hablando, voy a poner un ejemplo muy en boga, muy conocido por todos y sé que es el primero que me viene a la mente. Nosotros hoy hablamos con toda naturalidad de inteligencia artificial y de ChatGPT, y se está utilizando en educación y en todos los órdenes de la vida, prácticamente. Seamos o no conscientes, la inteligencia artificial está presentes en cada una de las cosas que hacemos o que consumimos. Sin embargo, hace 2 años nadie hablaba de OpenAI y de ChatGPT. No bien se lanza en menos de un mes, ya tenía 100 millones de suscriptores en todo el mundo. Y hoy es algo que nosotros creemos que existe hace décadas. Cuando yo tenía tu edad, no existía internet. El celular recién se inventaba.
Para conectarme con las personas cuando yo estaba en la calle usábamos un radiollamado, radioaviso o beeper, que era una pantalla digital que aparecía el número de la persona que quería comunicarse conmigo y lo llamaba por teléfono. El primer celular que utilicé en mi vida laboral era del tamaño de un ladrillo y tenía una antena rígida de goma que tenía una cobertura muy limitada. Hoy, un teléfono celular como el que tenemos cualquiera de nosotros, un smartphone, tiene una capacidad de memoria y una capacidad de resolver una cantidad de cuestiones de la vida cotidiana, como por ejemplo que yo pueda ir de este colegio en el Callao a mis oficinas en Surco, al final de Avenida Primavera, utilizando Waze o Google Maps para llegar en la mitad de tiempo con la que llegaba hace 15 años cuando usaba un mapa callejero en papel. Entonces, el cambio es tan vertiginoso que el cerebro humano, y esto lo enseña la neurociencia, es tan poco plástico para estar cambiando constantemente que tenemos que estar estimulándolo permanentemente para que piense por fuera de la caja y encontrar soluciones a retos que se nos ponen en el camino y en la vida a diario. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es empezar por poner la casa en orden, algo muy parecido a lo que ustedes han hecho en el colegio. Ustedes han incorporado las 5 S como metodología para la mejora continua y el Kaizen. Nosotros hemos decidido poner la casa en orden, incorporando la norma ISO 9001-2015 y un sistema de gestión de la calidad para satisfacer a nuestros clientes y darle el servicio que merecen por confiar en nosotros. No hay manera de innovar y de ser creativos si uno no tiene la casa en orden. La innovación y la creatividad no es un acto de magia. Nos tiene que sorprender trabajando. Nos tenemos que preparar constantemente para la innovación a través de la capacitación continua. Probablemente existe el serendipity, que es este hallazgo inesperado sobre el que tanto se habla, que nos encuentra y uno cree que ha surgido una idea fantástica y maravillosa que nos da luz sobre un problema. Pero para que esto ocurra hay que tener un bagaje de conocimientos, no una persona, sino una comunidad y una cultura de la curiosidad, a partir de lo que ustedes han hecho, por ejemplo, a partir de este orden, de esta limpieza, de esta sistematización, que sólo así se permite la posibilidad de innovar y de crear. Nosotros en la empresa hemos hecho este proceso de sistema de gestión de la calidad para tener resuelto el día a día, que nunca va a estar resuelto porque la idea es que sea una mejora continua, pero esto nos va a dar tiempo de no tener urgencias, de no tener que apagar incendios a diario para poder ocuparnos de lo importante, de poder pensar a mediano y a largo plazo, para ser creativos. Y hemos creado grupos de trabajo con capacitación permanente. Nosotros apostamos mucho por la formación continua. Tenemos una plataforma de e-learning con una ruta formativa pensada para las necesidades formativas de cada uno de los colaboradores de la empresa. Es decir, que además de la capacitación general que todos recibimos, vinculado, por ejemplo, con el sistema de gestión de la calidad, con el código de ética de la empresa, entre otros, tenemos capacitaciones personales para desarrollar las competencias que requiere cada puesto. Y eso nos va a abrir la mente a la innovación. ¿Cuál considera que es la clave para que una editorial siga siendo relevante y competitiva en un mercado tan cambiante como lo es la literatura? Lo primero que tiene que ver con en este caso con una empresa que se dedica a la educación y a la literatura infantil juvenil como mecanismo para disfrutar del placer de la lectura y también como herramienta de comprensión lectora, es repensarnos como empresa
y ya nosotros no nos vemos como una editorial. Nosotros nos vemos como algo que va mucho más allá de alguien que recibe el manuscrito de un autor, lo edita, lo publica, lo promueve y lo vende. Nosotros nos hemos propuesto en Santillana, en estos 18 países donde estamos presentes, en el Perú hace más de 43 años, ir un paso más allá, o varios pasos más allá. Es decir, nosotros ya no somos una editorial que produce contenidos educativos alineados a la currícula del Ministerio de Educación, sino que somos una compañía de educación que ofrece consultoría educativa y acompañamiento pedagógico en la implementación de nuestras soluciones educativas. Lo más valioso que nosotros tenemos no es solo un texto escolar que tiene contenidos informativos, en el que ponemos mucho cuidado, por cierto, sino que, por ejemplo, lo que aporta, en el caso de esta institución, Lisette, que es la coach académica que les acompaña en la implementación de las soluciones que ofrecen Compartir o Richmond Solution. ¿Por qué? Porque incorporan metodologías, tecnología, que para sacarle partido necesitan de una persona que acompañe al docente, que implementa, para sacarle el máximo provecho. Entonces nuestra tarea no es vender un libro de texto y desaparecer durante todo el año y regresar en diciembre para preguntarles si van a seguir utilizando el libro, sino que es acompañarles durante todo el año, aportándoles evidencias que surgen de la trazabilidad de las actividades que ustedes realizan en nuestra plataforma para saber cómo avanza cada estudiante y qué refuerzo necesita cada estudiante, qué profundización del conocimiento necesita, o aquel que va avanzando muy rápido, cómo hacemos para que no se aburra y adquiera nuevos conocimientos. Eso es el reto de quienes hoy estamos en el mundo de la educación que avanza tan vertiginosamente. Creo que es algo muy importante el tener ese registro, ya que de esa manera no se puede perder ningún momento o ningún acontecimiento que pueda pasar en lo largo del año escolar. Así es, ustedes saben mucho de esto por el método Kaizen. Ustedes saben que aquello que no se mide no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo le quitamos subjetividad al proceso de enseñanza-aprendizaje, insisto, personalizado, en la medida de las necesidades de cada alumna y alumno, si nosotros no tenemos una forma de medir sus aprendizajes? Entonces, cada actividad que se hace, se desagregan sus competencias en relación, por ejemplo, a la taxonomía de Bloom, y cada uno de los aprendizajes de cada una de las asignaturas puede ser medido en torno a la adquisición o no de esos aprendizajes. ¿Y usted cómo ve el impacto que tienen los libros físicos con los digitales en América en los próximos años? Creo que van a convivir durante mucho tiempo. El libro en papel, desde Gutenberg a nuestros días, es un invento formidable que tiene más de 5 siglos, la imprenta, y ha permitido aquello que hacían los copistas medievales a mano, masificar la producción de un texto, y que gracias a los procesos de democratización de la educación hace 150 años en el mundo, que ha permitido que la educación se extendiera a alumnos de toda condición social prácticamente a través de escuelas privadas, pero también públicas, ha permitido que el libro y la alfabetización sea un instrumento para la difusión de conocimiento, pero también para la difusión de placer, para el libro como mecanismo de entretenimiento. Como decía un gran editor español, Manuel Aguilar, yo tuve el placer de trabajar en Editorial Aguilar cuando pertenecía al Grupo Santillana. Don Manuel Aguilar, cuando escribe su libro de memorias, Una experiencia editorial en 1963, cuenta sus memorias desde el principio del siglo pasado hasta su retiro en los 60s
y habla de que hay dos tipos de libros. Los libros de placer y los libros de utilidad práctica. Los libros de placer son los libros literarios, una novela, un poemario. Los libros de utilidad práctica son los libros que ahora hace Santillana, son los libros vinculados con la educación. Y hoy la tecnología no viene a desplazar al libro en papel. Yo les contaba que soy alguien que se formó en el libro en papel, que tiene una biblioteca amplia, de la que nunca me voy a deshacer, pero también tengo mis dispositivos electrónicos, tengo mi Kindle, en el que bajo libros y los leo a veces en digital, que son muy prácticos porque tengo cientos de libros en un dispositivo que pesa algunos pocos cientos de gramos. Tengo mis libros y mis primeras ediciones dedicadas por sus autores, y en mi vida conviven mi biblioteca en papel, con mi Kindle, con mi iPad, con mi laptop. Leo según mis necesidades en papel o en pantalla, tomo notas en el teclado, subrayo los libros, los escribo a mano, y en mi vida tienen cabida todo este tipo de soportes o de dispositivos. No hay que enamorarse del dispositivo o del medio, sino de lo que tiene dentro. No importa que sea en digital o que sea en papel. Lo importante es el conocimiento que tiene dentro, qué nos permite hacer, ¿no? Entonces, no hay que demonizar a un artefacto o a otro, al papel porque algunos lo ven antiguo, o a la tecnología porque algunos creen que afecta al aprendizaje. No, pueden convivir, son herramientas. El hombre tiene la capacidad de hacer con las herramientas que ha inventado gracias a la tecnología cosas nefastas o cosas maravillosas, ¿no? Uno puede utilizar un martillo como arma para hacerle daño a alguien, o puedes utilizar un martillo para construir un mueble o para levantar un edificio, o puede utilizar un cuchillo para apuñalar a alguien, o puede utilizarlo para tallar y hacer una escultura bellísima, ¿no? Con la tecnología pasa lo mismo. La tecnología está al servicio nuestro y es un medio. Depende con qué propósito se utilice, y depende también de la capacidad, de la inteligencia y la ética con la que se utilice la tecnología. Por eso yo no soy partidario de prohibir nada, sino soy partidario de formar en el buen uso ético, íntegro, de las herramientas que hoy la educación nos ofrece. Y ahora un poquito más con respecto a Santillana. ¿Qué estrategias implementa Santillana para promover la equidad social a través de la educación en Perú? A nivel internacional tenemos muchos ejemplos de acciones que impulsa la Fundación Santillana. Les voy a dar un ejemplo peruano, con un programa similar que también se realiza en Guatemala. Nosotros trabajamos en colaboración con la Escuela 62 Fe y Alegría de San José de Chiriaco, en la región de Amazonas, con niñas de la comunidad Aguajún. Estas niñas están terminando la educación básica, están terminando el secundario. El propósito del proyecto tiene que ver en cómo ayudarlas para que gracias a la educación y a su formación puedan mejorar su situación y ayudar a su propia comunidad. La idea es que puedan seguir estudiando, que accedan a la universidad. Muchas lo han hecho gracias a la beca 18 que el Estado provee. Y este es un ejemplo de labor mancomunada. Hoy se habla, no hoy, desde hace mucho tiempo se habla, como ustedes saben, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El objetivo número 17 habla de alianzas y el objetivo número 4 habla de educación de calidad, equitativa e inclusiva. Nosotros hemos querido articular el objetivo número 4 de una educación de calidad, equitativa e inclusiva a través de una alianza, en este caso, con Fe y Alegría, que nos ofrece la posibilidad de colaborar con ellos,
y también con el Estado, porque los docentes que enseñan en esa escuela pertenecen al Estado, y las niñas están en una comunidad, en una escuela en la que viven, en la que comen, en la que reciben educación formal, educación en tecnología, arte, también tienen talleres de confección de sus propios uniformes. Es un sitio donde se respira naturaleza, vida, entusiasmo, alegría. Varias niñas están estudiando en universidades del norte del Perú y algunas en Lima. Les vemos periódicamente aquí en Lima, les invitamos a tomar un café o un refrigerio en nuestras oficinas para compartir con ellas. Esa es una de las tantas experiencias que nosotros participamos alineadas con nuestro compromiso social a través de la educación. En este programa nosotros les ofrecemos libros, tecnología, contenidos digitales, ayuda para la adquisición de laptops, conectividad, gracias a la alianza con otra empresa, con Hispasat, tienen internet, le damos acompañamiento socioemocional, acompañamiento para que puedan desarrollarse en la vida de una manera mucho más autónoma. Yo creo que uno de los grandes retos de la educación que los docentes de este colegio consiguen, por ejemplo, el José Gálvez es un ejemplo de esto, es que están formando a estudiantes con la capacidad de autorregulación. La gran enseñanza que ustedes se van a llevar y que creo que es la gran responsabilidad de los docentes es enseñar en la autonomía y en la autorregulación. El conocimiento evoluciona. Es más, el conocimiento queda caduco, queda obsoleto al cabo del tiempo. El conocimiento, la ciencia avanza. Lo que ustedes están aprendiendo es a ser competentes para que cuando egresen de esta institución y el mundo sea distinto, sean capaces de manejarse autónomamente en la vida como para salir adelante y sobre todo para servir a los demás, para llevar adelante su vocación y ojalá para ser felices. Algo que por lo menos yo como estudiante me llevo de acá es que marcamos mucho los valores que aprendemos y aprendemos nuevas cosas también. Y por ejemplo, ahora con una pregunta también con respecto a Santillana. ¿Cómo usted cree que es el papel de Santillana y Norma en el proceso de formación de docentes y estudiantes? Nosotros somos humildes mediadores entre el docente, entre el directivo de la institución y el docente con los estudiantes. Nosotros tratamos de ofrecerle a estudiantes y profesores, y ahora también a directivos, herramientas para que puedan llevar a cabo su tarea de forma mucho más efectiva y que apunten a las necesidades integrales de la formación que tiene el mundo de hoy. ¿A qué me refiero con esto? En una institución educativa como esta, que tiene una propuesta educativa ambiciosa, integral, que apunta al conocimiento, que apunta a los valores, que apunta a la ética, que tiene que cumplir con requisitos que establece la autoridad educativa, pero a su vez también tiene que cumplir con la misión y la visión de la institución. El tiempo que tiene la institución para cumplir con todos esos objetivos y propósitos es muy limitado para todo lo que quieren conseguir. ¿Qué pasa si alguien, en este caso nosotros, les proveemos de herramientas pedagógicas y didácticas y tecnológicas para que ustedes puedan desarrollar esta tarea, darle seguimiento, medirla y puedan encontrar mecanismos con nosotros de mejoramiento de ese proceso en el aspecto pedagógico? Les facilita mucho más la tarea, les optimiza el tiempo y el gran reto que nosotros tenemos es cómo conseguir esa personalización de nuestra propuesta a las necesidades de la institución, para que a ustedes les haga más sentido. Esto es lo que aporta Santillana.
Nosotros creemos, y en esto creo que hay coincidencia en casi todos los especialistas en educación del mundo, que el elemento central y clave del sistema educativo para que sea exitoso es la calidad del maestro o la maestra. Todo lo demás son herramientas. Una maestra o un maestro, y esto lo voy a decir en contra de mis propios intereses, puede llegar a enseñar y formar a un alumno sin libros, sin una laptop, sin nada. Esto ha pasado en la historia de la educación. Desde los griegos, en el siglo V antes de Cristo, los filósofos griegos como Sócrates, bueno, que da nombre al método socrático, enseñaban a sus alumnos en la academia conversando, sobre todo haciendo preguntas, y lo hacían caminando, y Sócrates no deja nada escrito. Sus discípulos, como Platón, luego recogen lo que él les enseñó. Yo leí hace mucho tiempo a una divulgadora de la ciencia argentina que decía, hace 2200 años, el griego Erastóstenes fue capaz de medir el diámetro de la Tierra con un mínimo margen de error, utilizando un palito y la proyección de la sombra del sol en un momento determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre siempre se las ha ingeniado para convivir con la naturaleza, para vivir en comunidad, con los elementos que tenía a la mano y para poder enseñarle a sus pares. En algún momento, en base a historias de alguien que se juntaba en torno al fuego y les contaba cómo cazar, por ejemplo, o cómo cultivar, pero han pasado de esto que te cuento 2200 años, y estas herramientas que hoy tenemos nos facilitan la vida y nos dan tiempo para hacer otras cosas. Por lo tanto, creo que hay que aprovecharlas. Y esta es la función de Santillana, ¿no? Tratar de que los docentes y los directivos de los colegios encuentren en nosotros un aliado. Hoy escuchaba decirle al profesor Género Ortiz, director del colegio, que nos ve a nosotros como aliados estratégicos y como amigos, no como proveedores. Esto es lo que a nosotros más satisfacciones nos da, escuchar esto. Le da sentido al trabajo que hacemos. Y esa es la tarea que nosotros hemos querido hacer desde hace más de 60 años en 18 países, desde hace 43 en el Perú. Y el reto por el cual Santillana ha sobrevivido a tantos cambios que ha habido es la constante renovación. Es estar en los colegios escuchando lo que nos dicen los directivos, lo que nos dicen los docentes, incluso los estudiantes, para reinventarnos constantemente, ¿no? El que no se reinventa desaparece. Y tal vez usted como líder, ¿qué iniciativas futuras tiene en mente para fortalecer la relación de Santillana con las comunidades escolares? Bueno, esa es una gran pregunta y tiene que ver con lo anterior, ¿no? Tiene que ver con qué hacemos para mejorar lo que ofrecemos alimentándonos de la experiencia y de las necesidades de quienes trabajan con nuestros materiales. Tenemos muchos proyectos, por ejemplo, nosotros estamos perfeccionando muchísimo todo lo que tiene que ver con las analíticas de aprendizaje. O sea, todas las actividades que se utilizan, que se realizan en nuestros libros en formato digital, son recogidos para sofisticar el análisis en los aprendizajes de los estudiantes. Estamos incorporando la inteligencia artificial para la creación de contenidos, para la creación en nuestra, por ejemplo, ustedes conocen Pleno, que lo utilizan habitualmente, que es nuestra plataforma de evaluación de los aprendizajes. Estamos incorporando a Pleno la inteligencia artificial para optimizar y mejorar los procesos de evaluación, incluso de corrección de respuestas abiertas.
Estamos trabajando en mejorar compartir, a partir de lo que hemos recogido del uso de compartir durante varios años en varias instituciones. Estamos incorporando una respuesta a una necesidad permanente de los colegios, que tiene que ver con lo socioemocional. A mí me dicen mucho los directivos de los colegios que sienten que desde la pandemia para aquí no hemos logrado, ni estudiantes ni los propios docentes, recuperarnos del todo de la afectación que tuvo haber estado encerrados durante tanto tiempo sin convivir con las personas. Tú me preguntabas al principio por qué estudié ciencias políticas. Y yo estudié en ciencias políticas porque el hombre es un animal social. El hombre es un animal político. El hombre solo se reconoce a sí mismo a partir de los otros. Vive en comunidad, necesita convivir con otros. Y hoy hemos sentido que estos años, el 2020, el 2021, luego de que hemos estado aislados, de que hemos perdido seres queridos, familiares, amigos, sentimos que esto nos ha afectado, ¿no? Y nadie está en condiciones de ser competente en la vida, de aprender o de manejarse bien con los demás, si no está en una situación de equilibrio socioemocional. Entonces estamos trabajando en soluciones para trabajar en lo socioemocional. Estamos trabajando mucho, ya con varios colegios en toda Latinoamérica y en Perú en particular, en pensamiento computacional, pero no solo en armar robots, sino en trabajar en las competencias que permiten resolver problemas, trabajar en equipo, en aprendizaje cooperativo, en aprendizaje basado en proyectos, y aprender también qué sentido tiene la tecnología para aprender cuestiones prácticas que nos permiten resolver necesidades del día a día. Y ya para terminar, ¿un mensaje que usted le quiera dejar a todos los estudiantes de nuestro colegio? El mensaje que quiero dejarles, yo no soy quien para dar consejos a nadie, menos a este colegio en particular. Solo quiero decirles dos palabras, admiración y gratitud. Admiración porque llevo trabajando en esta actividad, como les contaba, hace más de 31 años, casi 32 años. He vivido en 5 países, he visitado colegios en 5 países y en otros muchos más. Y he visto pocos colegios que tengan la visión que tiene esta institución, que haya tenido los logros tangibles, concretos, que se pueden ver, que se pueden respirar, que se pueden ver en acciones materiales, pero también en un intangible, que es la cultura. Yo hoy comentaba algo que para mí es motivo de admiración, que es cómo se puede trabajar con tanto rigor, con tanto orden, con tanta disciplina y al mismo tiempo con tanta alegría. Porque yo creo y estoy convencido de que uno de los problemas que tenemos en América Latina, y los vemos en cuestiones del día a día, es que mientras ustedes suben ordenadamente las escaleras por el lado derecho y se saludan muy respetuosamente y le dan paso al que tiene la preferencia, nosotros en todas las capitales de América Latina vivimos viendo accidentes todo el tiempo y atascos y problemas para llegar a tiempo a un sitio porque no respetamos a los demás. No sabemos vivir en comunidad. Y ustedes aquí están aprendiendo algo mucho más importante que álgebra, aritmética, literatura o historia. Ustedes están aprendiendo a ser ciudadanos que harán mejor al Perú. Y ustedes van a poder emigrar, si lo quisieran, a vivir en otros países
y donde vayan ustedes van a destacar. Y además de admiración por esto, la gratitud de que en un proyecto tan importante como este, tan valioso como el de este colegio, ustedes crean que el equipo de Santillana puede aportarles algo, que puede ayudarles humildemente en este camino. La verdad que ese es un motivo de orgullo y de satisfacción enorme, y que la verdad que no tiene precio. Cuando ustedes en su vida profesional se dediquen a algo que les produce una satisfacción como la que yo tengo cuando vengo al Colegio José Gálvez, se acordarán de esto que les estoy contando. Muchas gracias por esta entrevista, por esta bonita plática que he tenido con usted. Querida comunidad galvina, este es el último podcast del año y espero lo hayan disfrutado. Sayonara.